Hola de nuevo. Hoy les hablaré sobre una obra buenísima. Tenga para que se entretenga. Esta gran obra la escribió el autor José Emilio Pacheco. ¿Y quién era él? Bueno, pues él era un poeta, narrador, ensayista y traductor, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició sus actividades literarias en revistas estudiantiles. El primer libro que escribió este autor fue de poesía y se titula Los elementos de la noche. Este autor automáticamente empezó a destacar por sus palabras simples y directas, que contrastaban con el lenguaje figurativo utilizado por otros grandes poetas de su tiempo, y por esto perteneció a la generación literaria denominada en México de los años 50, también conocida como la del medio siglo. Lamentablemente, él falleció el 26 de enero del 2014, a los 74 años. Bueno, y ahora la historia. Tenga para que se entretenga es un cuento que fue incluido dentro del libro El Principio del Placer, de 1972. La historia gira en torno a la desaparición de Rafael, un niño de 6 años, que llegó a la capilla en agosto de 1943, acompañado de su madre Olga Martínez. En el bosque de Chapultepec, Rafael jugaba un rato y luego se tumbó en el árbol con su madre. Él se estaba entreteniendo utilizando ramitas para detener el paso a un caracol, pero en ese momento un rectángulo de madera se abrió desde la tierra y una persona misteriosa salió de ahí. Después, Olga vio que su hijo no aparecía y comenzó a preocuparse. En fin, esta historia tenemos varios personajes que, aunque no eran los principales, eran sustancialmente importantes. En este caso, los principales son Olga Martínez y su hijo Rafael Martínez. Los secundarios son el ingeniero Andrade y Maximino Ávila Camacho. Y por último, los incidentales son el general Miguel Martínez, José Gómez Anaya, el administrador del bosque, los periodistas, Manuel Ávila Camacho, los toreros y los policías. En fin, esta obra se me hizo muy interesante, ya que toca varios temas como la curiosidad y la inocencia que puede tener un niño con un desconocido, y pues a la vez es un tema preocupante, ya que a veces estos no tienen buenas intenciones y pasan cosas muy malas. Por ejemplo, tan solo en México, en lo que va del 2021, se ha reportado la desaparición de cerca de 1970 niñas y niños y adolescentes, lo que equivale a 7 desapariciones en promedio al día. Esto nos deja que tal vez el autor tocó un tema que lamentablemente es muy común. Otro tema que me gustaría tratar es sobre las leyendas que se encuentran entrelazadas con el cuento, ya que por lo que investigué, encontré que el Zincalco, que significa casa de maíz, ubicada en el interior del audiorama en las faldas del cerro de Chapultepec, se le considera la entrada al inframundo. En la mitología mexica, es un paraíso donde iban los niños pequeños al morir, también llamados xocoyoles o xocoyot, aquellos difuntos que voluntariamente entregaban su vida para dar nueva fuerza al maíz, porque cuando moría un infante o una infanta, se le enterraba junto a las trojes donde se guardaba principalmente el grano y otros mantenimientos. Este paraíso es regido por los dioses del trigo, Cinteotl, dios del maíz, y Chicomecoatl, diosa de la agricultura y del mantenimiento. Y según esto, el cuento pudo ser la cueva o en sí la casa del sujeto extraño de la historia, y por esto me interesé mucho. En fin, en mi opinión personal, creo que esta historia estuvo muy interesante, ya que es una historia de suspenso y te deja con ganas de saber cada vez más y más lo que va a pasar. Y pues en sí siento que el autor hizo un buen trabajo con sus personajes principales, tanto como los secundarios, ya que son muy curiosos e interesantes. Y pues el rumbo de la historia fue muy divertido, y pues cada vez que lees más te quedas a expensas de lo que va a pasar, y pues solo quedas con la idea de seguir desmenuzando el cuento, y por esto es genial. Bueno, esto fue todo, hasta la próxima.